Te quiero dar la bienvenida aquí a Visión Colectiva Radio. Estamos en un nuevo programa de esta serie de Visión Colectiva Radio en la cual pues se está renovando y hoy comenzamos con este programa titulado con un nombre muy curioso, Al Derecho y al Revés. Entonces ojalá te quedes con nosotros y pues hoy vamos a tocar un tema que se llama separación, ¿con melón o con sandía? Híjole, qué pregunta. Y para esto pues vamos a desarrollarlo. Yo me presento con ustedes, yo soy la licenciada Elizabeth y quiero presentar a mi compañero aquí en mesa, un experto, que por favor, adelante. Gracias, Eli. Buenas noches, mi nombre es Fernando Fernández de Lara, soy licenciado en Derecho y pues aquí estamos para desmenuzar, aclarar dudas y orientar. Vaya tema, Eli, adelante. Sí, al derecho y al revés, acuérdense. Y pues sí, hoy vamos a hablar de la separación. Bueno, parte de la separación, algunas ideas por las cuales algunas personas deciden separarse dependiendo de la manera como decidieron vivir en pareja. Puede ser por varias situaciones, pero finalmente si decidieron separarse puede ser alguna de estas razones que te voy a más o menos comentar. Dice, ya no puedes ni verlo, ¿no? Esas cuestiones de que ya la pareja ya nada más no la puedes ver, le tienes miedo a tu pareja, tus amigos te dicen que debes de dejar esa relación, cuando es perjudicial para los niños, cuando los niños le temen a sus padres o sus hijos, cuando no tienes ningún recuerdo agradable, cuando ya no disfrutas pasar el tiempo con la pareja o ya no quieres hacer nada con esa persona, cuando hacen promesas que ya no cumplen, cuando no quieres salir con sus amigos o su familia, cuando ya no te sientes orgulloso de uno o del otro y cosas que antes te parecían originales y divertidas, ahora te apenan, te pesan, te causan molestia. Bueno, son por algunas decisiones que han tomado algunas personas por decir ya no quiero. Pero hoy, bueno, en la práctica profesional del licenciado, pues hemos estado platicando que una peculiaridad es que normalmente las mujeres son las que deciden decir ya no quiero esta relación y son las que normalmente hacen un trámite como estos, ¿cierto? Así es, Eli. Yo quisiera comentar al respecto que la separación o la disolución del vínculo matrimonial es independiente a la guarda y custodia, Eli, ¿no? La gente a veces está confundida, piensa que el pedir el divorcio tiene que ser necesariamente en un juicio donde se puede mencionar alimentos o quién se queda para ver a los menores, lo que llamamos y lo que legalmente se establece como un régimen de visitas y convivencias. Aquí hay una situación, es la separación o disolución del vínculo, ruptura del vínculo matrimonial, y otra es guarda y custodia, ¿no? Los niños habidos, con quién están, hasta qué edad, y como comentabas, Eli, algunos ejemplos o lo que comentabas, cuáles son los factores para llegar al divorcio, ¿no? Algunos los has enunciado ahorita, y sí, actualmente desde el año 2008, cuando una persona concurre o acude a una autoridad, juzgado, para pedir el divorcio, se aboca la autoridad nada más a la ruptura de este vínculo, no necesariamente alimentos, no necesariamente guarda y custodia, ¿no? Pero vamos a ir hablando poco a poco de esto. Sí, de hecho en este programa pues básicamente ahorita hablamos muy rápido sobre las cuestiones por cuál algunas personas deciden separarse, ¿no? También hay algunos otros elementos como la parte del dinero, la parte de desacuerdos familiares, algunas otras situaciones por las cuales tanto mujeres como hombres deciden. Otra de los tantos factores pues también puede ser la violencia intrafamiliar, en donde muchas veces pues pasa por mucho tiempo en este silencio, en donde puede ser tanto
de esta manera física o de esta manera psicológica, en donde pues las personas en el momento que deciden pues se separan. Pero hoy vamos a tocar este tema de melón o con sandía, las cuestiones de la custodia y estas cosas que son un tanto complicadas, porque qué tanto se afecta al chico, la chica, a los que son tuyos, a los que son míos, porque es una serie de cuestiones muy, muy interesantes. Sí, Eli, como lo hemos comentado, hasta el año 2008 existían 20 causales de divorcio. Es donde los motivos que la ley preveía para que las personas se separaran. Podía ser separación del domicilio conyugal por 6 meses, por 1 año, sevicias, amenazas, injuria, violencia intrafamiliar, lesiones, adulterio. Esos son unos de los ejemplos. Eran 20 causales, 20 supuestos que la ley preveía para que las personas se separaran. A partir de las reformas después del año 2008 en la Ciudad de México y en el área conurbada Estado de México, esta legislación queda derogada y se crea lo que la gente conoce como el divorcio exprés. Ya no se tiene que especificar una causa para divorciarse. Antes teníamos que encuadrar el divorcio en una de estas causales. Saber por qué te quieres separar. Me engañó, el adulterio, ¿no? Me lesionó, me violentó físicamente, tuve que levantar un acta ante el Ministerio Público y en base a esas lesiones el solicitante fundaba su causa de divorcio. Divorcio incausado significa divorcio sin causa de, es una declaración propia de la voluntad, a la gringa dicen algunos, donde solo se necesita que uno de los dos consortes ya no quiere estar unido en matrimonio, ¿no? Pero esas causales, las que comenta Celi, siguen siendo el fondo, ¿no? O sea, a pesar de que ya no está tipificado, ya no causales, a ver, ¿por qué te querías divorciar? Te lesionaba, te violentaba, te trataba mal, no había relaciones íntimas, o sea, había muchas causales, ya no se especifican, ya no lo tenemos que comprobar en juicio, mas sin embargo son los motivos para que las personas ya no quieran seguir viviendo juntas. Apoyo mutuo, asistencia, convivencia. ¿Cuáles son estos factores? Entre algunos los que acabas de mencionar, ¿no, Eli? Híjole, son varias situaciones en las cuales, pero qué curioso, ahorita acabas de decir, Fer, que en aquellos años, porque muchas personas todavía tienen esa información de que tiene que haber una causa para que la otra persona pues diga, acepte divorciarse, ¿no? Hoy no. Así es, hoy ya no. Hoy si uno dice ya no quiero, con eso, ese es suficiente, esa es una razón suficiente. Entonces si llega una señora y te dice, es que el otro no se quiere divorciar. La clásica pregunta es, no me quiere firmar, dice que no va a ir a ningún lado y no me quiere firmar el divorcio, ¿no? Hay un gran porcentaje de personas que dicen que porque no le van a firmar, piensa que no se va a poder divorciar. Bueno, aquí una pequeña aclaración, no, tanto la autoridad estatal y judicial no promovemos o no se promueve el divorcio, ¿no? Ahorita estamos hablando de las causas reales, por qué la persona llega, no es de que se exhorte o se invite a ninguna persona a llegar a cabo una disolución. En todos los juicios las autoridades antes de llevar a cabo el divorcio invitan a los cónyuges a llegar a un acuerdo en pro de ellos mismos y en pro de los hijos habidos si existen, porque el matrimonio como tal se le conoce como la institución de la sociedad. Hay que llegar al divorcio cuando se considera que ya no hay de otra, ya no hay otra alternativa, la diferencia de carácter es irreparable, por lo tanto es cuando concurren a solicitar la disolución y como me decías, pues sí, ya no se necesita comprobar qué causal. Divorcio exprés, incausado o a la gringa significa acudir ante la autoridad competente por medio de un abogado, sea defensor de oficio o particular, y esa es una declaración unilateral, es decir, de uno solo que se quiere divorciar, se le llama solicitud de divorcio y acarrea pues las consecuencias legales correspondientes, ¿no? Ok, licenciado. Fíjese, licenciado, que ahorita pensando en tantas cosas, decía,
la intención es fomentar que las personas se mantengan en familia, ¿no? De hecho, pues hay algunos buenos libros, como por ejemplo el de las familias altamente efectivas del Stephen Covey, que es uno de mis libros favoritos por si gustan leerlo. Y es uno de los puntos, dice que el núcleo de la sociedad justamente es la familia. Entonces, habría la intención, a pesar de que hablamos de muchas cosas, pues que igual se pueda que las personas acudan a terapia, hagan alguna serie de situaciones para ver si pueden remediar esa familia y por lo tanto pues mejorar su relación y mantenerse pues juntos, ¿no? Tal vez, más si ya llevan un tiempo específico de su vida a lo cual ya le invirtieron a esa familia. Así es. Temporalidad, tiempo. Dice las personas, tiene 5 meses que me casé, ya me quiero divorciar. Hay algo que se le llama plazo para solicitar el divorcio. La ley nos establece que es 1 año, ¿no? Después de 1 año se puede solicitar la disolución del vínculo matrimonial. A mayor tiempo, hay hijos, puede haber pensión alimenticia, puede haber bienes, y esto viene a veces a retrasar la situación del conflicto matrimonial en la ruptura. Pero sí es cierto, ¿no?, que la invitación es que sea la última instancia, el diálogo, hablar, asistir con un profesional, con un terapeuta, para evitar la ruptura del vínculo, ¿no? Y si ya no es posible, pues el divorcio de manera sana, ¿no? Porque hay relaciones tóxicas, destructivas, que hay mucha violencia física, psicoemocional, y entonces es una alternativa, ¿no? Y una realidad, el divorcio en nuestra sociedad, que hay un gran índice de juicios de divorcio. Anteriormente, como lo comentábamos, existían causales, ¿no? Con la implementación del divorcio express o divorcio incausado, se llevó al 300% las solicitudes de divorcio. Entonces, esta modalidad de divorcio hizo que la gente acudiera y más mujeres soliciten el divorcio, la disolución. Hace rato estaba dando un dato muy importante, como de cierta fecha, según el INEGI, la cantidad hoy como aproximadamente se duplicó el dato de divorcios. O sea, sí hay un cambio bien drástico. Sí, y además hay otro que por ahí también observábamos de las notas que tienes, sí. Que creo que 6 de 10 divorcios los solicitaban las mujeres, ¿no? Sí, exactamente, 2/3 partes a nivel mundial son solicitados por mujeres, o sea, las mujeres son las que toman la decisión. Sí, y en el caso de la práctica o en el ejercicio de la práctica profesional, al menos de 10 divorcios que, por dar un número, si se los solicitan 10 divorcios en lo que nosotros hemos visto, 7 u 8 son solicitados por mujeres para nosotros. O sea, es la mujer la que acude o recurre ante la autoridad competente para pedir la ruptura de este vínculo, ¿no? Y claro que después estas mujeres también pues se someten a una serie de situaciones, ¿no? Luego tomar la parte del hogar, en donde ellas son las que tienen que entrarle, pues ahora sí que hacer la cabeza, y también son personas que muchas veces, pues mujeres que tienen que recurrir y regresar a la casa de sus padres, con su familia, que en este caso hablábamos ahorita de que pues si ya llevas 1 año de matrimonio, muy probablemente puede que haya hijos. Así es. Entonces, pero pues ahorita vamos a hablar de los hijos. Con melón o con sandía. Otra decisión, porque bueno, algunas personas dicen que los hijos pueden salvar un matrimonio, ¿no? Entonces, y pues en el caso a nivel real, puede que sí, pero también puede que decidan no tanto por el hijo. Pero muchas veces la carga emocional que se le da al chico o a la chica es muy alta, porque quedan también en esta parte de me quedé con tu papá o tu papá se quedó conmigo por ti. Y son cosas también un poco complicadas que en algún momento lo vamos a tocar. Pero qué difícil decisión dependiendo de la edad de los hijos, Fer. Sí. Porque no es lo mismo un hijo de, no sé, de meses, de años, que todavía no tiene conciencia,
a un niño que ya tuvo una vida desarrollada con un padre o con una madre, y entonces preguntarle, ¿con melón o con sandía? Exacto. Antes de que ya nos metamos de lleno al tema de con quién de los dos, con melón o con sandía, mencionábamos hace rato algo que es importante desde el punto de vista de lo que la legislación establece, Eli. Se decía, viven con los padres. En matrimonio se fueron a vivir con los papás de uno u otro. Anteriormente la ley preveía que algo que se llama domicilio conyugal. ¿Qué era el domicilio conyugal o qué es el domicilio conyugal? Donde los consortes o donde el matrimonio se va a vivir de manera independiente. Posteriormente, como se daba mucho que iban a vivir con los familiares, la ley se modifica y dice el último domicilio donde hayan hecho vida en común. Las personas llegan y dicen, yo me caso en el Estado de México, me voy a vivir al Distrito Federal y él se fue a Estados Unidos. Ya no lo vi. ¿Dónde me voy a divorciar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? O me caso en el Distrito Federal y cuando nos mudamos al Estado de México, a Iztapaluca, por ejemplo, él se va de la casa. ¿Dónde me voy a divorciar? ¿En el Distrito Federal o en Iztapaluca? ¿No? Ese es otro factor que la gente a veces tiene la duda, ¿no? Se casan en provincia y se van a vivir a otro estado o a la Ciudad de México y dicen, ¿dónde me tengo que divorciar? Pues ese es el lugar, el último domicilio donde hicieron vida en común. Se casaron en Chihuahua, ejemplo, pero el último domicilio fue en la Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, en México. En la Ciudad de México es donde se tendría que solicitar la disolución del vínculo, ¿no? Qué buen dato. Eso es, como lo comentábamos hace rato, domicilio conyugal. ¿Dónde es donde dejan de hacer vida en común y se separan? En ese lugar. Un dato importante para todas las personas que nos están viendo. Y pues yo también quiero hacerles la invitación, si tienen alguna duda respecto al tema, como ustedes pueden saber, pues el licenciado Fer pues tiene mucha experiencia y puede incluso asesorarlos en alguna cuestión ahorita en vivo, ¿no? Entonces, para que si tienen alguna duda, a lo mejor puede solucionarse de una vez. Tenemos 3 recomendaciones de libros por si todavía no deciden divorciarse o todavía están como entre que sí y que no. Dice Divorcio Sano de Amalia Sigal Muñoz, Anatomía del Amor, Historia Natural de la Monogamia, El Adulterio y el Divorcio de Helen Fisher y Sobrevivir a la Separación y Divorcio de Lorian Hall Oberlin. Esos son los posibles libros para ver si ustedes como mujeres o como hombres deciden tomar la decisión de decir ya no deseo tener esta pareja. Pero bueno, yo he escuchado por ahí esas palabras, pero mis hijos siempre serán mis hijos, y creo que aquí es donde entra otro tipo de información, a pesar de que con alguno de los dos se decida que se quede estos niños o más, híjole, finalmente siempre van a ser sus papás o sus mamás. Cierto. Otra de las dudas que tiene mucha de la gente piensa es que si se quedan con ella ya no voy a tener derechos de verlo, que se llama visitas y convivencias. Es que yo quiero la patria potestad. Llega la gente diciendo, es que la patria potestad es el lazo sanguíneo que tiene el padre con el hijo y la madre con el hijo. Es decir, el padre va a ser padre y la madre va a ser padre siempre. Es el lazo consanguíneo, filial y legal que se hizo cuando lo registró mediante un acta de nacimiento va a estar. Lo otro es guarda y custodia, con quién te vas a ir. Y hace rato mencionábamos la situación de la edad del menor. No es lo mismo un menor que tiene de 6 meses a 1 año, que puede estar lactando todavía y que por necesidad propia de amamantar, de asistirlo, tiene que estar con la madre necesariamente y no se puede ir a visitas externas con el padre a quedarse a dormir. Posteriormente del año a los 3 años, 5 años es otra condición. Hace rato hablábamos de la edad, Eli. No es lo mismo en la custodia, en la guardia de custodia o las visitas que se va a tener los menores de edad, hablando de menos de 3 años, de 3 a 5, de 10 a 12 o mayores de 10 años que inclusive son escuchados por el juez para decir
¿dónde te gustaría estar, no? Y ahí los niños a veces dicen, híjole, pues, ¿quién me trata más? ¿Quién me apapacha más? ¿Quién me cumple los caprichos? Y es donde se entra esta situación, hablando ya de la guardia y custodia, ya dejamos atrás ahorita la separación, vámonos a los niños, con quién van a estar, ¿no? ¿Con quién van a estar, ¿no? Regularmente en la práctica hemos visto que la madre es la que se queda con la guardia y custodia. Hay guardia y custodia compartida, ¿no? Que están una semana con un papá, otra semana con otro, pero están pues antes del kinder, ¿no? Todavía, porque ya cuando están en la escuela es bien complicado, no pueden estar 2 semanas con un papá y 2 semanas con la madre. Se divide en época de temporada de vacaciones, fines de año, vacaciones, pero tiene mucho que ver la edad, lo que hace rato comentabas. Sí, y ahorita, híjole, esa transición de tener a papá o mamá en esta situación ha de ser una situación muy complicada para ellos, ¿no? Entonces, ahorita acabas de mencionar, de los 10 años hay una alta posibilidad de que al niño se le pregunte hacia dónde. Entonces él ya debe de tener una idea. Entonces, como papás, híjole, si estás muy enojado con la expareja y traes una serie de situaciones, lo ideal es que verdaderamente trates de entrar a terapia antes de someter a tu hijo a tal estrés, porque muchas veces tú también como papá o como mamá quieres hasta cierto punto meter tus manos en señalarle al hijo hacia dónde, ¿no? Me imagino que tú has visto muchas cuestiones así, Fer. Sí, porque la autoridad judicial, es decir, el juez, tiene la obligación de, por la ley de protección de los derechos del niño, del menor, tiene la obligación de que los niños sean escuchados, ¿no? Tienen voz, tienen pensamiento. Puede ser inclusive desde los 8 años que los mandan a llamar a una audiencia especial para que digan, cada que convives con tus papás, no entra los padres, entra al privado del juez y sostiene una charla con el menor para escuchar cuál es su sentimiento respecto de la relación con los padres. Y la verdad es que es una situación difícil, porque muchas veces los niños entran bien y ven al papá, empiezan a llorar, le dicen a la mamá, quiero saludar a mi papá, y se abrazan de las piernas, y en las propias audiencias es donde se empiezan a conflictuar. No me has dado dinero, no lo puedes ver, porque hay ese mito, ¿no? Antes de que entremos a mitos, mito o realidad, es que no me das pensión, no me das dinero, entonces por lo tanto no lo puedes ver. Ah, caray, entonces, pero eso es lo que la gente piensa. Como no me da, entonces no lo va a poder ver. Pero ahorita lo tocamos eso, si quieres. Entonces, pues, algunas recomendaciones para el ayudar a ese hijo en ese proceso del divorcio son las siguientes. No estés concentrado en ti mismo. O sea, papá o mamá, o sea, observa a tu alrededor. Si pones las necesidades de tu hijo primero, lo superarán de la mejor manera. Los niños pueden ser egoístas, es una aclaración. ¿Dónde pasará el siguiente fin de semana al obtener todo lo que pidan? Puede ser angustioso para los padres que buscan aprobación o soporte emocional, y es mejor no llevar a los niños al juzgado. Sería lo ideal, pero hay casos en donde pues no queda de otra. Y vigilar cualquier cambio en tu hijo de comportamiento, porque cada niño vive la situación de duelo de manera diferente, y para ellos es un duelo, porque cambian una serie de cuestiones. Por ejemplo, afecta sus vidas de manera directa. O sea, una separación con un padre que ha vivido 10 años con él, pues va a cambiar la situación de su vida. Puede que tenga que mudarse de entorno familiar, ya sea de colonia, de escuela, y alejarse de sus amigos, por lo tanto, pues el niño puede estar hasta cierto punto pues enfadado, no solo con la separación, sino por todo lo que él va a perder. Y también ellos cada niño tiende a expresar la situación de manera diferente. Entonces va a haber niños que tal vez bajen su nivel académico,
va a haber niños que probablemente tengan, sean más hiperactivos de lo que normalmente eran, o va a haber niños que se retraigan de lo que normalmente eran. Entonces, eso es una cuestión compleja. Sí, Eli, no lo decimos nada más las personas que trabajan en el juzgado, que regularmente casi todos son abogados, licenciados en Derecho. Cuando interviene la situación de con quién va a estar el menor, intervienen peritos en la materia, personas especialistas para ayudar al juez a tomar esa decisión, que son psicólogos, y ellos comentan algo que desde mi punto de vista es muy importante: que los padres se abstengan de comentar con los niños de que tomen un bando, ¿no? Uh-huh. Tu papá es esto, tu mamá es esta, hizo tal cosa. No es recomendable. No es recomendable porque se está bombardeando al menor. Si un adulto no sabe qué hacer con esa situación legal y emocional, menos un niño menor de edad. Entonces lo recomendable, pero es muy difícil, en la práctica vemos todo lo contrario, se buscan aliados, se busca recargar la balanza para uno de los dos lados. Esa es la realidad. Muy rara vez se abstienen los padres para involucrar de manera tan directa a los niños. Y hay quien dice, pues ¿para qué quiere papá si tiene abuelo? ¿Para qué quiere mamá si tiene abuelos o tíos? Nadie suple la situación de la figura paterna o materna, ¿no? Eso está dentro de la psicología del menor, y por lo tanto el lazo afectivo que pueden tener con los familiares obviamente es muy importante, pero solamente que existe un riesgo fundado para el menor en la situación de salud emocional, psicológica, mental para el menor, entonces habrá el juez que tomar sus medidas para prohibirle las convivencias al padre o a la madre con el menor de edad. Okay. Sí, de hecho, una de la primera parte que se leyó, se comentaba que si en el caso de los hijos había alguna situación de violencia en donde ellos pudieran tener ser afectados, entonces si la decisión era la separación estaba bien, y pues eso implica también en la guardia en custodia y todo lo que hemos estado hablando. Si el niño tiene un peligro con el papá o con la mamá, ahora sí que se, ¿cómo se podría decir, licenciado? Que se demuestre como tal para que puedan entonces tomar esa decisión un juez, ¿no? Así es. Se hacen valoraciones psicológicas, no nada más para el menor, al papá, a la mamá y a los menores habidos. Se hacen estudios, entrevistas, dibujos, son dinámicas que tienen los psicólogos, uh-huh, que están en unas aulas anexas o aleatorias a los juzgados, donde son áreas específicas para estos dictámenes que hacen los psicólogos. No el psicólogo que llega el papá, no el psicólogo que lleva a la mamá que solicita el divorcio, sino es un psicólogo neutral que depende directamente del tribunal o por conducto del DIF, ¿no? Son psicólogos que coadyuvan o le ayudan al juez a tomar la decisión respecto de la guardia y custodia de los menores. Que están preparados justo para llevar a cabo ese trabajo y que van a tener los mejores estándares para decidir algo así, ¿no? Y no meter nada. Híjole, por aquí tenemos un saludito. Ahora las personas están muy calladas. Yo espero que ahorita empiecen a hablar. No sé si el tema está muy rudo. Buen trabajo, licenciado. Un saludo, dice Pili Nieves, licenciado. Gracias. Ese es el mensaje que tenemos hasta ahorita. Y pues yo lo sigo invitando. Es un tema hasta cierto punto muy común, porque pues como hemos visto, pues ha aumentado la tasa de personas que deciden de divorciarse, y por lo tanto pues son personas que probablemente tengan hijos, familia, y que estén viviendo una serie de situaciones en las cuales tengan que hacerlo, ¿no? No, pues ahí tenemos más. Ahorita vamos para allá. Uh-huh. Ok, voy pasando los saludos si me interesan. Carmelo Soriano, todavía no califico. Elsa Mayer, soy viuda. Te lo pongo. Excelente foro, temas interesantes, saludos ahí. Guarten Osvaldo, gran éxito, compas. Jorge Auro también nos manda un saludo. Dice
Aún no me he casado ni me he juntado con ninguna mujer, pues vamos a ver las fallas y errores. Cuando esté casado, si la vida que mi poder superior me da, me agrada. Nos siguen mandando saluditos, ahorita los voy a leer. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Ojalá se sigan animando a preguntar. La verdad es que hoy estamos hablando sobre con melón o con sandía, que más que nada es ver qué cosas se tienen que hacer para que estos chicos tengan lo mejor. Dice Rodolfo López, pienso que son personas que nunca supieron lo que querían ser guiadas por su autoengaño. Engañaron a la otra, siendo que es una de las cosas que lo ocasionaría. Saludos, Silvia Eloísa, y ese fue el comentario de Rodolfo López. Híjole, es que como tal la separación es una situación muy compleja, licenciado, puesto que implica en tantas cosas, ¿no? Aquí hablábamos de las familias, cómo influye una separación no solamente en los chicos, sino como que la familia completa, y cómo en la pelea, porque suena así, pero así es, la pelea para estar con los chicos según, cuando sabemos hoy que es un derecho tanto de padre como madre y del niño, cómo entran otras terceras personas como los abuelitos, los tíos, los hermanos, etcétera, etcétera, para pues aumentar el riesgo y la situación. No sé si quiera decir alguna otra cosa, licenciado. Yo creo que es una realidad que cuando una persona o una pareja enfrenta un proceso de divorcio, regularmente los ánimos, la emoción, el enojo está a flor de piel. Pero sí es una realidad también que va cambiando durante la dinámica del mismo. El tiempo, conforme pasan las semanas, un divorcio es muy breve, puede tardar un mes, mes y medio, 2 meses en llevarse a cabo. Pero cuando acuden ante una autoridad a veces están muy molestos, ¿no? Y quieren agarrar aliados, hace rato decíamos, ¿no? El hijo, la hija, pero es parte de esa emoción que traen a flor de piel. Yo sí creo y he visto cómo van madurando, ¿no? La relación entre ellos y entre los hijos, no siempre, pero van cambiando las circunstancias, ¿no? Porque se pone uno a reflexionar qué es lo mejor que le puedo dar a mi hijo. El padre va a seguir siendo el padre y la madre igual. Y la autoridad los exhorta, dicen, aquí estamos en la audiencia, en el juzgado, esto se termina y ustedes se van a tener que seguir viendo. Se van a tener que seguir viendo, con las pocas excepciones que hay padres que dicen, no, pues, nunca lo viene a ver, nunca viene a dejar pensión, lo vimos el día de la audiencia de divorcio y después de 4 meses que estuvo constante, se desapareció otro año o 2 años. Cada situación es muy peculiar, en particular es una historia distinta de cada persona que se acerca con los hijos para ver de qué manera pueden desarrollarse mejor, ¿no? O sea que no podríamos generalizar. Aquí tenemos otros saludos, dice Sampario. Muy bien, saludos, licenciado Ferde Lara. Rosario Fátima, creo que la respuesta ya la dio, pero ¿cuál es el tiempo aproximado que dura un proceso de divorcio? Y saludos, el mejor de los éxitos. Y Roberto LN, felicidades, licenciado, un saludo. Híjole, sí, la verdad es que sí, este tema está muy padre, licenciado. La verdad es que yo me siento muy contenta por pertenecer a Visión Colectiva y claro, al derecho y al revés, acuérdense, ese es el nombre de este programa, para que nos pues nos den la patadita, porque estamos estrenando un programa y pues hoy un tema así como de muy común, pero que es importante que tengamos estas cosas muy claras sobre cómo vamos a ir desarrollando, pues en este caso la decisión, ya con que uno de los dos ya no quiera, pues es tan sencillo como ir, pero la custodia y la pensión es otra cuestión más compleja, y donde ahorita decía muy interesante el licenciado que conforme va pasando el tiempo las emociones cambian y como que las personas tienden a ser un poco más justas y más equilibradas y van viendo la situación del menor, que qué bueno,
porque la verdad es que los chicos, como hemos estado viendo, los chicos la pasan en algunos casos mal, ¿no? Porque tienen un proceso de duelo en muchas situaciones. Así es, Eli. Nada más para, como comentabas, de los saludos a Pili Nieves, Sampario, Fátima González y Roberto LN, ¿no? Qué bueno que están mandando sus comentarios, porque de alguna manera con ellos interactuamos, ¿no? Las dudas que ellos nos hacen enriquece este espacio, ¿no? Y pues sí, con melón o con sandía, decisión no fácil. Las autoridades, los jueces dicen, no es una decisión fácil para nosotros decir con quién se va o con quién se queda un hijo, ¿no? Es una decisión que viene concluida de varias audiencias, de análisis psicológicos, y para establecer otro aspecto que es un régimen de visitas y convivencias. La guarda y custodia puede estar con una o con otra persona. Si la guarda y custodia se queda con la solicitante mujer o madre, el padre tendrá derecho a convivir y a visitar a su hijo los fines de semana, 3 veces a la semana después del horario de escuela. Entonces estas situaciones son los que comprenden las consecuencias de un divorcio cuando se solicita en otro juicio, en otra vía incidental que llamamos, ¿no? Aquí me surgió una duda, licenciado. Cuando, no sé si estoy en lo correcto o no, pero usted ilústreme porque sí es una duda. ¿Cuándo cuando se solicitan este tipo de visitas, siempre tiene que ser fuera del lugar de donde vive el pequeño o también puede ser en algún momento en su hogar? Bien, buena pregunta. Es dependiendo la situación como esté entre los divorciantes. Uh-huh. Esto implica que existen algunos supuestos. Uno de ellos es el régimen de visitas y convivencias, que el padre o la madre va por el menor, se lo lleva a su casa, se va por él el viernes y lo reincorpora el día domingo. Puede ser vía convenio o puede ser resolución del juez que así lo decide. Okay. Hay otra que por la edad del menor, el padre o la madre, en este caso el padre, tendría que acudir al domicilio del menor. Ese es otro supuesto que también se da. Y hay uno más, que cuando la situación está muy conflictuada entre los divorciantes, no es ni en la casa de la mamá ni en la casa del papá, es en un centro de convivencia que están en el propio tribunal o donde un terreno neutro donde tienen que ir a dejar al menor y el padre entra y está conviviendo con él 2, 3, 4, 5 horas. Lo hay en la Ciudad de México y lo hay en el Estado de México, dependiendo qué tan delicado y qué tan enojados estén entre ellos, qué tan molestos y qué tan friccionada esté la relación. El juez ve que no es sano que estén en el lugar, el domicilio de la madre o que vive con sus abuelos, ni tampoco en el del padre. Entonces les dicen, nos quitamos de más conflicto y los mentamos a un centro de convivencia para que ahí estén en contacto con el menor. Es una situación más delicada todavía, ¿no? Sí, muy triste, me imagino que para el menor, porque el someterte tan solo a ese cambio, porque finalmente es un cambio, ¿no? Y sobre todo dependiendo de la edad, pero normalmente son pequeños que no alcanzan a entender mucho de lo que está pasando, y mucho menos pues ver a sus padres a lo mejor agresivos, violentos entre ellos. Así es, pueden tener 8, 9, 10 años y los tienen que ir a dejar a un centro especial y ahí les llevan la comida para que el papá llegue con él y ahí coman. Por más juguetes, áreas de recreación o lúdicas que existan, jamás va a ser lo mismo que estar en la casa del padre o de la madre conviviendo, ¿no? Pero esta es una situación extrema cuando la convivencia entre los progenitores no hace nada sano que se los lleve a ninguno de los padres, o se oponen rotundamente uno y otro a decir ni en su casa ni en la mía. O sea, son situaciones ya más extremas, ¿no? Pero que sí se dan, y claro que con no mucha frecuencia, pero existe. Sí, de hecho, bueno, yo, por ejemplo, me entero de este tipo de situaciones. Por ahí una noticia de un artista, ¿no? De una actriz y un actor muy de Televisa, me parece que son los dos, muy y viven esa situación
¿no? Que incluso hasta les han sacado la entrevista. Son datos curiosos, pero uno como ciudadano tiende a como a ver ese tipo de cosas, cómo pasan hasta en las mejores familias este tipo de situaciones, ¿no? Sí. No depende mucho de tu grado escolar, sino de muchas otras cosas para llegar a esto. Ojalá que encuentren una solución a sus padres, porque finalmente se les está haciendo un estrés a esos pequeños, porque finalmente ellos también están viviendo un duelo. Entonces, ojalá que se viva un divorcio lo más sano que se pueda. Yo sé, licenciado, algo más que quiera. Sí, y también ocurre, es una realidad que el padre sustrae al menor y se cambia hasta de entidad federativa, O sea, sustracción de menor y me voy de la Ciudad de México, aunque sea brinco a satélite en Naucalpan, y son relaciones que terminan y no pudieron enfrentar un proceso de manera cordial, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Y me imagino que de manera legal ahí debe haber muchas implicaciones muy fuertes, que yo creo que lo vamos a tocar en algún momento, licenciado, porque hay, bueno, desgraciadamente ahorita en nuestro país está viviendo mucho esta situación de niños desaparecidos, y muchas veces tú no sabes si es por el padre, si es por la madre. Hay muchas cosas que uno no sabe, pero sí, justo después de un divorcio puede ser que uno de los padres decida, pues no quiero que esté contigo, y como yo soy melón o yo soy sandía, se va conmigo. Así es. Las personas, los solicitantes o las personas divorciadas no aceptan el régimen que se estableció o las medidas que se dictan durante un proceso de conflicto familiar, ya sea guardia y custodia o visitas y convivencias. Y como no lo aceptan y no están de acuerdo de ellos, a la brava toman al menor y se lo llevan. Y muchas veces las mujeres no toman la decisión de acudir a un juzgado a solicitar un divorcio, una guardia y custodia o una pensión alimenticia porque están amenazadas. Dicen, Nick, es que yo no venía porque me dijo que en cuanto supiera que estaba demandado, se iba a llevar a mi hijo y jamás lo iba a volver a ver. Eso es una realidad, ocurre mucho, ¿no? Esa es la violencia psicológica, la presión psicológica que se da. Si me notificas si me quieres demandar, o renuncio al trabajo, voy por los niños y ya no nos encuentras. Sí. Y las mujeres viven angustiadas por esa situación y prefieren pues no hacer nada, ¿no? Y de alguna manera es entendible, ¿no? Híjole, qué cosas. Sí, también incluso hay normalmente en los kinders, ¿no? Cuando tienen que inscribir a un pequeño, tienen que tener esa información, no vaya a venir al padre y se lo vaya a llevar, y cosa que también se vive en las diferentes estancias educativas en donde existen este tipo de conflictos y que incluso llega hasta allá el asunto. Así es, hay que darle a conocer al director de la escuela la situación jurídica que está ocurriendo, ¿no? Girar un oficio, una circular para que sepa y tome las medidas al respecto, ¿no? Y prácticamente que estén custodiando al menor o en vigilancia de ver quién va por él, ¿no? Porque es una realidad, eso que ocurre. Y por eso mencionaba, ¿no? Hay mujeres que no hacen nada, ¿no? Pues están atemorizadas, viven con pánico, ya no lo voy a ver, si me golpeaba, se lo va a llevar, dice que jamás lo voy a volver a ver a mi hijo. Entonces son situaciones difíciles. Muy difíciles, definitivamente. Tenemos aquí a una persona que también, Marta, dice, buenas noches, yo tengo 2 niñas y me divorcié. El padre dejó la casa mientras las niñas estaban estudiando, me da 700 cada 15 días y ahorita no me ha depositado. Él trabaja en una empresa, ¿podría volver a revisar el caso? Esa sería la pregunta. Sí, dice, ya pregunté y dicen que van a revisar por qué no se ha depositado. Él no visita a las niñas. Bien, pues aquí para Marta Servín, con gusto orientamos y aclaramos, ¿no? Yo, antes que dar la opinión al respecto, sugiero que acuda con el profesionista que le dio seguimiento a este juicio. Pero
Por lo que yo noto en el mensaje dice que trabaja en una empresa. Entonces supongo, no lo sé, que se le giró oficio de descuento directo a la empresa y se fijó esa cantidad. Para el pago de los alimentos hay dos modalidades: que el juez embargue el salario, o bien que mediante un convenio se fije una cantidad cierta y determinada. Aquí creo que es que se giró el oficio a la empresa, y si no han depositado, puede ser que él pidió una suspensión, o que él ya no está laborando, o lo cambiaron de área, y en el área donde está se tendrá que reasignar la orden para el descuento de la pensión. Entonces yo les recomiendo que no sé si tenga el defensor de oficio o un abogado particular, y tampoco sé si es en la Ciudad de México o en el Estado de México, no lo refiere Marta. Pero los supuestos para interrumpir el pago de una pensión alimenticia son esos: que haya pedido o ya no esté laborando, o lo hayan cambiado, que regularmente son las conductas que hacen los deudores alimentarios, ¿no? Me cambio de dirección laboral, entro a la misma empresa en otra área, y a veces se suspende el pago de los alimentos, o bien que haya renunciado, no sabemos. Ese es mi comentario y mi opinión, Marta, con lo que tenemos aquí. Fíjese, licenciado, que yo sé que, o la intención de este programa es, aparte de que ustedes conozcan al derecho y al revés, las posibles situaciones que vivan. Y yo creo que vamos a creer que la expareja de Marta, ojalá que pronto se reporte, porque pues muchas veces son situaciones complejas, ¿no? Pero bueno, Marta, deseándote que se solucione lo mejor que se pueda, y ojalá que esta persona lo dice: gracias, soy de Querétaro y le agradezco mucho. Entonces pues sí hay que le siga dando seguimiento. Gracias, Marta, ojalá sigas con nosotros. Dice, vamos a tocar unos mitos o realidades. ¿Qué le parece, licenciado? A ver qué opina usted. Dice, a ver qué, si es cierto o no. Dice, creer que tu pareja será justo y cooperativo. Hay que ser poco más racionales y mirar números y esperar que el otro también lo haga. Hay que ser cautos y bajar todas las expectativas. ¿Pasa eso, licenciado? Las personas sí, hasta cierto punto sí. Creo que sí, hay parte de realidad, ¿no? Parte de realidad. Tener demandas exageradas y creer que vas a tener todo lo que quieres, ya que estás jugando el todo por el todo, desde lo financiero hasta las propiedades, el negocio, el retiro. Tu necesidad es poco razonable. Yo creo que sí también pasa, ¿no? Hay personas que sí piden cosas muy, muy exageradas, ¿eh? Bueno, yo hablaba hace rato de la actriz, no recuerdo su nombre, solo sé que es de Televisa la muchacha, y en una entrevista dijo el señor que pedía muchísimas cosas, no sé si realmente sea o no, ¿verdad? Pero tienen esa idea que del momento que alguien los deje o las deje, pues, vamos a obtener una gran cantidad de dinero. En la práctica, pues no sé qué tanto sea. Me imagino que tiene que ser también así como lo de la guardia y custodia, lo de la pensión alimenticia tiene que ser evaluada por alguien, no creo que nada más sea lo que yo quiero. Exacto. Al menos que sea el convenio. Así es. Vamos a hablar un poquito de alimentos, pensión alimenticia, ¿no? Los profesionistas, cuando inician la demanda, el escrito inicial hablando de alimentos, a veces hacen listas interminables, ¿no? 12 pares de zapatos al año, colegiaturas, ya lo metió a natación, ya lo metió a karate, colegiatura de varias actividades lúdicas o artísticas, ¿no? Transporte y demás, y se hace la lista, ¿no? Interminable a veces, ¿no? Se contrata un seguro de gastos médicos mayores y entonces hay que pagarlo y demás, ay, cuando nunca se... Pero se fija una pensión provisional, se fija una cantidad determinada y después se tiene que hacer una evaluación, el juez tiene que saber cuánto gana el deudor, se hace un estudio a las partes en trabajo social para ver cuántos son sus ingresos y sus egresos. Y aquí hay dos modalidades bien importantes. Hay gente que no tiene un trabajo fijo y remunerado, no tiene un trabajo vía nómina, no se le puede fijar un porcentaje.
Cuando es comerciante, empresario, viene janelero, o tiene puestos, comerciante, pues se tiene que hacer ese estudio para ver cuánto está ganando, ¿no? Dice, no, pues que pues tiene como 10 taxis o 10 puestos de verdura en diferentes plazas de tianguis. Entonces sí, hay que pedirle tanta cantidad, ¿no? Pero se tiene que hacer un estudio en trabajo social, socioeconómico, para ver cuánto es lo que puede dar, y ahí es donde se manejan de manera bien diversa las cantidades, ¿no? Dicen, el deudor dice, no, si no son míos, yo soy trabajador, mi patrón es fulano de tal, y es donde se complican las circunstancias reales. Así es. Lo ideal sería un convenio. Sí, lo ideal es un convenio, es lo más sano, ¿no? En ese estire y afloje, llegar a una cantidad cierta y que va a ser en beneficio de los menores, ¿no? A fin de cuentas saben que el padre o la madre, que también se da la pensión sobre la mujer, que el hombre pide pensión alimenticia sobre la mujer, pero cuando es para los hijos, pues sabe uno que donde debería de ser canalizada es para los hijos, y entre mejor estén ellos, creo que se ve redituado, ¿no? Pero es donde viene el conflicto, ni es para ellos, me los manda con la misma ropa, yo los veo con ropa vieja, no les está comprando nada, y es donde hay inconformidad a veces de ellos. Híjole, sí, es que sí, son detalles que, híjole, que cuando también tienes un conflicto con esa expareja, pues esos detalles se hacen mucho más grandes a veces de lo que son, ¿no? Y tal vez tú crees, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Marta, que nos dice 700 pesos cada 15 días, pues crees que a lo mejor que con eso vas a comprar todo lo que requiere, ¿no? Ropa, calzado, comida, etcétera, pues no. Pues no. Si dividimos esa cantidad por día, o sea, per cápita, por individuo, por menor, con cuánto desayuna, con cuánto come, con cuánto merienda y con cuánto cena. Y nada más hablando de los puros alimentos. Ahora, la pensión alimenticia no es lo que los niños comen. La pensión alimenticia abarca calzado, entretenimiento, asistencia médica, habitación, o sea, no sabemos si la madre paga renta o vive con alguien, con sus familiares, pero los alimentos comprenden varios rubros. Entonces, ¿a poco con eso lo voy a llevar al cine? La verdad es que es donde las cifras se pueden volver interminables y se pueden inflar exorbitantemente, ¿no? Sí, pero también para que los señores hagan un poco de conciencia, porque a veces dicen, bueno, no te preocupes de la ropa, yo se la compro. Bueno. Eso dijo siempre, ¿no? Pero bueno, son detalles, pero pues hay que checarlo, ¿no? Gracias a los que nos siguen viendo. Por ahí José Luis Domínguez, muchas gracias por estar con nosotros. Ha seguido la transmisión y ahorita seguimos checando los saludos. Bueno, otra de las cosas que dice: no hacer preguntas correctas, firmar documentos sin hacer preguntas, ser escéptico, inteligente, analítico, y pide a tu abogado la valoración de arreglos reales. Son cosas que hace una persona, a veces, creo que sí, ¿verdad? No hace preguntas. No, sí, hacen muchas preguntas, pero creo que no se llega con la cabeza tan fría ni las emociones tan equilibradas, ¿no? Viene acarreado de malestar, de inconformidad, de enojo, de ira, de resentimiento, y dicen, ahora es cuando, ¿no? Aquí me voy con todo. Y pues bueno, dicen que el cliente lo que pida, pero nosotros debemos de tratar de ser lo más equilibrado y objetivo posible y decir esto es lo que se puede obtener, porque no se va a decidir lo que el abogado de una u otra parte quiera. Intervienen el juez, intervienen trabajadores sociales, intervienen psicólogos. Es un conjunto de dinámicas que intervienen en un procedimiento judicial. Híjole, o sea que si tú estás viviendo, me llama mucho la atención esta mito realidad, porque hay personas que de veras sus emociones están tan disparadas, ya sea del lado del enojo o del lado depresivo, porque también hay mujeres que se deprimen, ¿no? Hasta cierto punto, y de verdad, ya con tal de no pelear, firman lo que sea. Entonces, sí es importante que se asesoren, por favor,
que no tomen decisiones, o que tomen las decisiones lo más tranquilas que puedan, traten de asesorarse con alguien de confianza, porque de verdad en esos estados puede ser que sí, pues hasta cierto punto sí se equivoquen en cuestiones mínimas que los puede hacer pues tener una serie de problemas de a gratis que podrían evitárselo. Entonces, bueno, esa es mi forma de verlo. Sí, claro. Creo que sí, Eli. Al menos en la Ciudad de México y área conurbada, en el Estado de México existe una defensoría de oficio, es decir, las mujeres se pueden acercar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que está muy cerca del Metro Bellas Artes, y ahí hay un área específica donde brindan apoyo, orientación y representación para que las personas puedan iniciar un procedimiento judicial al respecto, ya sea de divorcio, ya sea de pensión alimenticia. Y en el Estado de México igual existe defensoría de oficio. Entonces creo que también el Estado, las entidades federativas cuentan con ese apoyo a la ciudadanía, ¿no? La carga de trabajo que tienen es impresionante, tienen que ir obviamente a sacar ficha, formarse, pero existen los medios como para poder acceder a la administración de justicia, ¿no? Perfecto, muchas gracias por esa información, licenciado. Otra cosa que cometen los errores los usuarios de un servicio como el que usted brinda, dice esconder la información a tu abogado. Si quieres un trabajo efectivo, pues necesitan toda la verdad. No sé si le ha pasado. Casi no. Sí, muchas veces nos enteramos durante la secuela o durante la tramitación del juicio de cuestiones que pues desconocíamos, ¿no? Pero es parte de, o sea, a veces ni el propio cliente sabe de cuestiones o de vivencias de la expareja o de la pareja, ¿no? Hay muchas cosas que van saliendo durante el juicio y pues sí, nos sorprende a veces, ¿no? Nos sorprende que ya tenía otro matrimonio, que había otros hijos, que ya tenía pensión alimenticia por otro lado fijada. Cuando decía, no, es que nada más estuvo conmigo, no, hombre. Entonces cuando giramos oficio y vemos, pues ya tenía pensiones alimenticias de otros hijos habidos con otras personas. Hay muchas cosas que no nos comentan, ¿no? A veces dicen que no lo recuerdan, a veces dicen que lo desconocían, pero van saliendo los trapitos al sol en el juicio. No checar datos o números de tu abogado, ese es otro de los posibles situaciones que los clientes, como usted lo menciona, hacen. A veces no rectifican el profesional al cual están pues tomando la solución de su problema, ¿no? Yo creo que sí también hay casos de esos. Sí, yo creo que sí ocurre. Yo he comentado con amigos, familiares, colegas, que el ejercicio de la profesión de nosotros, que pues a veces ya está un tanto trillada, ¿no? Legado de desconfianza. Pero las personas que se acercan con un abogado regularmente es por recomendación, no es como ver una tienda y decir me voy a meter a esa tienda a comprar algo, ¿no? La mayoría de parte de la gente de la cartera que llega es porque ya nos recomendó, ¿no? Entonces en base a eso es donde deben de constatar que pues el abogado debe tener cédula profesional en ejercicio legal de su profesión, título profesional. No es como ir a una oficialía del registro civil donde hay personas, yo le tramito el acta, yo le saco esto, los gestores, ¿no? ¿Qué dicen? Entonces sí, para el ejercicio de la profesión nos exigen la cédula profesional que ampare tener al menos la licenciatura en Derecho, ¿no? Y es muy amplia la gama, el espectro de trabajo, y pues buscar a la persona que conozca la materia, ¿no? Ya sea derecho civil, familiar, penal, laboral, fiscal, o sea, acercarse con personas que conocen el trabajo de tiempo, ¿no? Pero es por recomendación regularmente, ¿no? Okay. Bueno, otra de las cosas que llegan a hacer los usuarios, dejar mucho tiempo entre trámites, entregar la documentación no a su tiempo, y ser un obstáculo para su propio caso. Entonces estar escondiendo, postergando o incluso estarlos llamando a ustedes
muchísimas veces al día. No sé qué tanto se vive eso real. Me gusta a mí a veces comentar un ejemplo. Hay personas, mujeres, que dicen: quiero que se le aplique la pensión alimenticia, el descuento de la pensión alimenticia. Bueno, vamos a hacer el trámite, nada más por favor absténgase de darle a conocer que ya interpuso el juicio, no se vaya a enojar y le va a decir: ya te demandé, porque al rato se sale de trabajar y pues ya no pudimos aplicar el descuento. Licenciado, me enojé con él, ya le dije que le iba a llegar la demanda, que ya le metí la pensión. Entonces el resultado a veces no es óptimo, porque el enojo, se molestan, les anticipan, entonces ya a veces nos entorpece un poquito el trabajo, ¿no? Entonces no hacen caso a veces de la sugerencia. Hablando de alimentos, ¿no? De pensión alimenticia es un ejemplo nada más. Sí, pues a veces ocurre eso, ¿no? Que no nos proporcionen todos los datos. Nosotros trabajamos con los documentos que nos hacen llegar, y si no los tienen, pues tenemos que ir por ellos nosotros, ¿no? Saber a dónde acudir, porque a veces la gente no sabe a dónde ir. Mencionábamos el que dices: es que me quiero divorciar, pero fui a la agencia del Ministerio Público. Pues en la agencia del Ministerio Público o en la Fiscalía no entienden de divorcios, ni de guardia y custodia, ni de pensiones. Hay que acudir ante un juez de lo familiar, ¿no? Y a veces la gente no sabe ni siquiera a dónde asistir, a dónde se le puede orientar, y creo que este espacio es para ello, para aclarar y orientar a la gente, ¿no? Sí. Este tipo este pequeño ejercicio que hicimos de mitos realidades, para que ustedes más o menos tengan una idea de cuántas cosas a veces no hace uno, o hace uno de más para entorpecer el trabajo de sobre todo porque lo importante es que los chicos estén bien, sobre todo en la cuestión de custodia, pensión y de algunas otras cuestiones. Otro punto importante es cuando la pareja esconde su dinero. Entonces hay que estar listo, bueno, al menos aquí hay alguna serie de datos, dice datos relevantes del matrimonio, lugares, detalles, donde hubo un acuerdo prenupcial, si hay hijos, la información también de cualquier acto ilícito de tu pareja, si hubo abuso durante el matrimonio, pues puedes probarlo, y también una manera de comprobar los bienes antes del matrimonio e informar sobre las demandas legales o procedimientos. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí, como hemos mencionado, cuando se solicita la separación, la ruptura del vínculo matrimonial, la autoridad únicamente va a atender a eso. Posteriormente y por separado se tiene que atender bienes, alimentos, guardia y custodia. Porque anteriormente, al momento que las personas se divorciaban, tenían que establecer cuántos vehículos hay, si hay una casa, hay 2 terrenos, hay cuenta bancaria y demás. Y ahora no. Lamentablemente, o afortunadamente, porque el divorcio se tramita muy rápido, en 2 meses prácticamente ya está disuelto el vínculo. Pero antes los divorcios tardaban meses o hasta años. ¿Por qué? Porque no lograban justificar esa causal que dicen, ¿no? ¿Qué causal? La separación, la sevicia, las injurias, la violencia familiar, violencia intrafamiliar, no se comprobaba. Entonces eran juicios muy, muy largos, ¿no? Había gente que decía: ya tengo 1 año y medio que metí la demanda y no está la sentencia. Entonces se prolongaba mucho. Pero las desventajas de este divorcio incausado es que se va a atender única y específicamente al matrimonio, y si así lo pide, la cuestión de alimentos, ¿no? Eso es mi comentario, Elia. Perfecto. Si alguien se niega o de cierto tiempo se niega a dar esta pensión alimenticia, ¿cuál sería la situación o qué pasaría? Qué buena pregunta. Hay gente que llega y dice, clientes: hace 5 años que no me da pensión, ¿le podemos cobrar esos 5 años? ¿Qué se le llama o se le tipifica como pensión alimenticia vencida y no pagada, o pensiones caídas? Pero sí es importante comentarles a nuestros escuchas que las pensiones atrasadas, caídas o vencidas corren a partir de que el juez determinó o fijó una cantidad, es decir, precede o antecede la demanda y la fijación del porcentaje o de la cantidad a depositar.
Si a partir de ese momento transcurre 1 o 2 años y no pagó, es a partir de que el juez determinó una cantidad, más no hace 5 años cuando no se interpuso ninguna demanda ni no hay ninguna solicitud, porque la gente piensa, dice, es que ya tiene 6 años que no me da pensión. No la podemos cobrar si no precede un antecedente, salvo los casos de los juicios de reconocimiento de paternidad. Ese también es otra cuestión. Esa es otra cuestión, porque si se comprueba mediante la prueba de ADN que si es el hijo y tenía conocimiento desde el año de nacido y el niño tiene 10, los 10 años. Ese es pero no es un juicio de alimentos, es un juicio de reconocimiento de paternidad donde las consecuencias son el pago de los alimentos. A partir de que tuvo conocimiento se demostró que sí era hijo legítimo. Sí, porque en algún momento decías, Fer, que sí tenía que estar reconocido el hijo para tener una pensión alimenticia. Ese es un elemento básico, ¿no? Y ahí no importa si la persona estaba casada, si estaba en concubinato, si estaba en unión libre, si estaba... Cuando se va a demandar alimentos, es pensión alimenticia del padre con el menor o los menores. No tiene nada que ver con el matrimonio. No estamos hablando de disolución de vínculo, estamos hablando de pensión alimenticia. Y si es que como no me casé, pues no le puedo pedir alimentos. No, pues si reconoció a los hijos le puedes demandar pensión, aunque no hayas estado casada. Es que nada más vivimos 2 años y se fue, pues aunque hayas vivido 1 semana. Pero si reconoció al hijo, puedes acceder a una pensión alimenticia para ellos. Esa es otra muy buena pregunta. No, pues muchísimas gracias. Bueno, pues creo que el tiempo ya se nos está terminando. No sé ya controles cómo vamos. Bueno, pues creo que tenemos muchas posiblemente preguntas, esperando que este programa les haya agradado. No sé, licenciado, si quiere agregar alguna otra situación, porque yo sé que pueden ser muchas situaciones en este tipo de cosas de melón o con sandía, pero creo que hemos hablado un poquito de las cuestiones para que puedan mejorar un trámite, que puedan ustedes tener una visión un poquito más panorámica de la situación, y que si es posible busquen ayuda para que sus emociones no sean las que les impida actuar de manera equilibrada. Cierto. La salud emocional, la inteligencia emocional, el llegar a un juicio de una manera equilibrada es lo mejor, si es que ya no existe un remedio para salvar esa relación, ¿no? Y sí, que acudan con un profesionista. El Estado, las entidades federativas brindan apoyo, y la intención, como lo dije hace rato, de este espacio en Visión Colectiva Radio al derecho y al revés, es orientarlos. Y si hablamos un poquito más de cuestiones de alimentos, de cuánto del divorcio, cuánto dura, es porque ustedes nos formulan la pregunta y aquí les damos salida, ¿no? Ustedes enriquecen este espacio. Esperamos que lo sigan haciendo, y saludos para las personas que nos contactaron, ¿no? Sí, vía, muchísimas gracias. Vía Facebook, de antemano gracias por el tiempo, y saludos a los familiares, amigos, a mi familia que me escucha. Y creo que pues si ya el tiempo pues ya se vino encima, ¿no? Sí, voy a dar algunos últimos saludos. Dicen, manden un saludo fuerte y un abrazo al padrino Pipos. Claro que sí, mandamos un saludo por ahí. Silvia Eloísa y Joshua Ayala, saludos a mi buen Dani. Claro que sí, Dani, te están saludando. Muchísimas gracias, excelente trabajo. Y pues la verdad es que yo quiero agradecerles a todos. Yo soy Elizabeth y me gustaría que nos acompañaran pronto en otro tema, y pues sería todo. Muchas gracias. Gracias. La emisión de la unidad y la recuperación sin fronteras. Visión colectiva radio.
Transmite desde sus cabinas en Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán. ...24 horas del día, 365 días del año. Visión Colectiva Radio.